Bueno, buenas noches. Somos Fernanda Sánchez Gómez y Manuel Alejandro García Suspina y vamos a sustentar el día de hoy el taller Órdenes en línea de la materia Énfasis 1 y Énfasis 2 con el docente Jesús Hincapié. Entonces vamos a empezar explicando la clase AP. Pues cuando empezamos a explicar esto se entiende que ya han leído el documento de justificación de las decisiones tomadas por las cuales hicimos pues todas estas clases y esta interfaz. Entonces vamos a empezar con la clase app. Bueno, la clase app la hicimos con el objetivo de representar un cliente, o sea, una aplicación que va a consumir todos los servicios. Cuando decimos todos los servicios, nos referimos a los métodos que están implementados en las otras clases que están acopladas a esta clase app. Los métodos son verificar. Entonces, la clase app tiene un objeto de tipo verificador que apunta a la clase de verificación, filtrar solicitudes fallidas. Y ese objeto verificador llama al método verificar. Luego tenemos la clase usuario. Esta clase usuario se realiza con el fin de representar a un usuario de carne y hueso, el cual es diferente al cliente. Y como se expresa en el enunciado, un usuario puede tener distintos roles como usuario administrador o usuario normal. Los usuarios que tienen los servicios administrativos tienen acceso total al sistema, mientras que los usuarios normales tienen acceso parcial al sistema. Esta clase usuario tiene tres atributos de tipo string: el rol, el correo y la clave, y tiene el constructor de la clase. Luego tenemos la interfaz verificador. Esta interfaz verificador, decidimos que verificador debería ser una interfaz porque la clase app debe tener una manera más sencilla de llamar o consumir los métodos verificar. Esta interfaz también nos sirve como intermediario, ya que la clase app, o sea, el cliente, no le interesa saber quién hace las verificaciones correspondientes. A la clase app solo le interesa llamar un método específico y la interfaz verificador hace que esto sea posible. Entonces aquí tenemos un método boolean verificar y tiene dos parámetros: el usuario y la clave. Listo, ahora ya les voy a explicar estas clases que son las que implementan esta interfaz. Entonces vamos a empezar con verificación credenciales. Entonces en esta clase se hace un objeto de tipo usuario al cual llamamos usuario énfasis, ¿cierto? Y le pasamos estos valores: administrador como rol, gmail.com como correo, y esta es la clave. Pues aquí también se hubiera podido hacer como una lista de usuarios y luego acceder a estos. Luego aquí implementamos pues el método de la interfaz verificar, que ¿qué es lo que hacemos? Le decimos si el usuario que le pasamos en el método es igual al usuario de énfasis punto correo, o sea este, y si la clave que le pasamos acá en el método es igual a esta clave, entonces le decimos pues como un system out print, login exitoso, y retornamos un true y retornamos un false. Más adelante vamos a ver dónde utilizamos este método, ¿cierto? Listo, también tenemos verificación de datos crudos. Aquí lo que hacemos es verificamos si el usuario que me están metiendo en el método contiene como algunos caracteres especiales como SQL o select, tanto el usuario como la clave. Todo esto pues con el fin como de que no tenga inyección de dependencias y solamente se pueda loguear con el login, valga la redundancia. En caso pues de que contenga alguna de estas sentencias, CL, SQL, va a retornar true, y si no, return falso. Luego tenemos verificación respuesta cacheada. En esta, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un atributo petición, que aquí es donde vamos a almacenar la petición que sea el usuario, que se la pedimos. También tenemos una lista que se llama lista de peticiones, que es donde vamos a tener las peticiones quemadas, pues de alguna forma, que se suponen que ya deben estar en la memoria caché. En este caso, pues tenemos get all user y delete all. Entonces, esas son como las peticiones ya cacheadas, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí tenemos un if,
Le decimos que si lista de peticiones contiene la petición, o sea, la petición que le metió el usuario, entonces le decimos pues que la petición ya está cacheada y que ya se procesó exitosamente. Si no, le decimos que la petición no está cacheada y pues aquí colocamos como procesando en sistema, le ponemos un sleep y ya petición procesada. Y por último tenemos verificación, filtrar solicitudes fallidas. Esta es la que llamamos desde el main y aquí también se llaman el resto de verificaciones. Entonces aquí por ejemplo tenemos varios objetos de tipo verificador, uno que se llama verificador que apunta pues a la clase de verificación credenciales, uno que se llama verificador saneador que apunta a la clase verificación datos crudos y verificador en caché que apunta a la clase verificación respuesta cacheada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos como una variable intentos, pues como para definir el número de intentos que se puede el usuario loguear. En este caso le pusimos 4, pues, pero esto simplemente es como para irle indicando al usuario que le quedan tantos intentos, no es para más cosas. Luego le pedimos al usuario que meta el usuario y meta la clave. Luego, ¿qué hacemos? Llamamos a verificador saneador.verificar, o sea, aquí está llamando al método verificar de esta clase, verificación datos crudos, ¿cierto? Entonces está verificando que no tenga esos caracteres como SQL, SL, etcétera, tanto en el usuario como la clave. Y le decimos que no puede meter esos datos y lo sacamos del ciclo, o sea, que no, si le quedan intentos para loguearse, no lo puede seguir haciendo. Y si no le quedaban, pues también de todas formas lo sacaba del login. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos este método verificar de verificador, o sea, que es el método verificar de la clase verificación credenciales, ¿cierto? Le pasamos el usuario y la clave. Entonces aquí verificador en caché, punto verificar. Ah, perdón, bueno, entonces este método lo que hace es que si cumplan pues como el usuario con el usuario que ya se tiene registrado y la clave también. Y en caso de que eso sea exitoso, o sea que se logueó exitosamente con los datos correctos, llamamos a verificador en caché. Verificador en caché, punto verificar, o sea que está llamando al método verificar de esta clase, verificación, respuesta cacheada. Y le pasamos usuario y clave. Y también, ¿qué es lo que hace? Verifica si la petición que va a hacer ya está cacheada o no. Y cuando el login es exitoso, realiza esta verificación que les acabé de decir y se sale del ciclo. Y ya pues aquí intentos se rebaja en 1 y ya. Entonces vamos a verlo corriendo. Entonces aquí me dice el usuario. Entonces vamos a meterle por ejemplo uno malo. Luis Perea @hotmail.com. La clave 567. Entonces me dice falló login, credenciales incorrectas y me dice cuántos intentos me quedan. Entonces ahora sí vamos pues a meterle el correcto, que es este, el que tenemos en este momento, @gmail.com. La clave, no, 6456. Entonces me dice login exitoso, ¿qué petición desea hacer? Entonces, por ejemplo, hagámosle una que ya está. Get al user. Entonces me dice, la petición ya está cacheada, se procesó exitosamente. Entonces ahí acaba ya como el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, que con una petición que no esté cacheada. Entonces sube @gmail.com, no 6456. ¿Qué petición desea hacer? Pongámosle, por ejemplo, un get solo. Entonces me dice, la petición no está cacheada, procesando en sistema. Y ahí le pusimos 8 segundos, si no estoy mal, o 7, y ya me dice petición procesada. Entonces ahora miremos esta parte de acá el saneador. Entonces vamos a darle gmail.com. La clave, aquí me logueé bien. ¿Qué petición desea hacer? Ah, perdón, bueno, no, aquí me equivoqué. Entonces aquí había que ponerle datos erróneos con caracteres especiales. Entonces, por ejemplo, no sé, José, SQL, @protonmail.com. Entonces aquí va a ver que tiene esta sentencia, este carácter especial como SQL y va a ver, eso es como raro. Entonces aquí le va a pedir la clave,
le dice, pilas, no pueden ingresar datos crudos, lo vamos a sacar del aplicativo y no se puede seguir logueando. Entonces eso es más o menos como la funcionalidad que se tiene. Entonces por eso aquí en la interfaz verificador, perdón, en app solamente se llama verificar de este método, de esta clase de verificación, filtrar solicitudes fallidas. O sea, solamente se llama eso, o sea que solamente se llama solamente se llama este método, que aquí es donde se llaman los demás verificar de las demás clases que implementan de la interfaz verificador. Entonces ahora la compañera Fernanda va a explicar como los beneficios que tiene esta implementación. Bueno, el beneficio que tiene los beneficios que tiene nuestra implementación es que nos permite cambiar el comportamiento de la clase de manera dinámica, sin la necesidad de poner condiciones dentro de la clase de contexto. En nuestro caso, la clase de contexto es la clase app. También nos permite encapsular comportamiento para reutilizarlo y no repetir código. Y también nos permite modificar comportamiento sin tener que modificar las clases de contexto, o sea, la clase app. Bueno, esta es nuestra exposición acerca del sistema de órdenes en línea. Muchas gracias por su atención.